La educación es el crecimiento educativo de todo ser humano. En este tema Enseñanza y Desarrollo Profesional Docente, explicaré las ideas claves que ilustran el pensamiento del docente para guiarse en la práctica educativa. Mi nombre es Nancy Diego Dircio, soy parte del Instituto del Pacífico Sur Atoyac de Álvarez Guerrero, y mi tema a ejecutar corresponde a la materia Didáctica para la Educación Preescolar a cargo de la profesora Karen Betsabe Serafín Galeano. En el capítulo 1, las ideas claves para ilustrar el pensamiento y guiar la acción. Nos da a conocer ideas que ilustran al docente para tener una coherencia pedagógica sobre la relación que existe en la teoría y la práctica, entre el conocimiento educativo y la realidad escolar. Como introducción, podemos especificar que las ideas de un profesional deben ser capaces de influir siempre en el pensamiento educativo para inducir mejoras en la práctica docente. El saber y el hacer se refiere a la teoría y la práctica que el docente va desarrollando sobre el ejercicio de la enseñanza. Esto a la vez se relaciona a un problema de conocimientos porque son generalmente diferentes. Existen 5 problemas que debemos conocer como docentes para saber por dónde nos movemos. Primero, confusión frecuente de los términos teoría y práctica. La construcción histórica de la quiebra teoría-práctica, la universidad y la escuela como instituciones implicadas, la formación inicial de profesorado y las culturas profesiones de los centros, el idioma de los teóricos y los prácticos. Estos, con la importancia de reconocer que la mente del profesor se ocupa por organizar su pensamiento, conocimientos y principalmente en poner relación a su formación académica a la práctica docente para ser constituido un profesional de la educación. El primer problema, la confusión frecuente de los términos teoría y práctica, se refiere al problema de confusión que hay entre la teoría y la práctica. Según Gimeno, la teoría y la práctica son dos comodines del lenguaje, cuya disipación complica la manera de entender la relación de ambos. Klein dice que son polisémicos, confunde las comunicaciones entre los teóricos y profesionales. La confusión entre los dos términos explica que la teoría educativa es el conocimiento formal que se produce sobre la educación y está constituida por la elaboración sistemática de los conocimientos pedagógicos. La práctica educativa está definida como las actividades que se desarrollan en los centros educativos, es el cuerpo del trabajo cotidiano de los docentes en cualquier nivel del sistema educativo. La práctica está constituida por todos los comportamientos, acciones, actitudes y valores manifestados por el profesor en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Varios autores definieron la práctica como actividades de interrelación. Según García Albimuro, señaló que lo opuesto a la teoría es aquello que no es la teoría, porque la teoría maneja ideas abstractas y la práctica realidades singulares. Por ello dice que la práctica remite sobre todo aquello que establece relación entre el docente y alumnados durante el día a día de la enseñanza-aprendizaje. También Acker afirma que las aulas son lugares concurridos donde los maestros deben responder inmediatamente a una variedad de demandas de los diversos niños. La construcción histórica de la quiebra teoría-práctica. Gallegas afirma que es interesante analizar cómo en la educación se ha generado la quiebra de las relaciones teoría-práctica, al permitir conocer sus consecuencias no afortunadas para la investigación y la formación profesional. Agrevis, desde la perspectiva histórica de los profesores y los futuros docentes, han considerado las facultades de educación demasiado teóricas y apartadas de la realidad. Por ejemplo, en la enseñanza infantil, primaria y secundaria, en sus orígenes no existía la quiebra teoría práctica, porque los primeros maestros carecían de formación pedagógica. Su formación era académica y práctica. La creación de escuelas normales en 1938 fue destinada a desarrollar una teoría para la formación de los maestros. La difusión de los saberes para aprender fue lenta, porque durante el siglo XX aún encontraron a profesores
sin título alguno, que los identificara con aquella formación pedagógica, capacitados para resolver problemas prácticos de la enseñanza. Posteriormente, se inició un cambio en el sistema educativo, el cual la metodología de enseñanza fue tradicionalista, quienes pasaron a tener alumnos seleccionados para formarlos mediante una formación académica disciplinaria. En la actualidad, los profesores viven una fractura entre la teoría y la práctica. El campo formativo está situado a un nivel formativo elevado al de los maestros. En el campo de la práctica se afronta la obligatoria educación en los alumnos, ya que existen diferentes contextos culturales. La universidad y la escuela como instituciones implicadas. Existe un problema entre la formación que se recibe en las universidades y escuelas, porque definen a la universidad como la encargada de tener la teoría y la escuela en desarrollar la práctica. Ambas juegan en tener teoría y práctica. Las universidades se encargan de la investigación y de formar conocimientos. La escuela se encarga de educar a la infancia y adolescentes. Gimeno dice, como consecuencia de vivir y desarrollar su trabajo en instituciones separadas, sus respectivas prácticas son autónomas y los problemas que se plantean son diferentes. La propia visión de que los problemas son más urgentes de abordar también es distancia. Y Klein afirma que la teoría académica no siempre se considera útil y se valora hasta que se pone en relación con la práctica, contribuyendo a mejorarla. Este modelo universidad y escuela son distintos y repercute en el momento de establecer relación entre la teoría y la práctica. El problema reside cuando los maestros finalicen su formación y sean docentes comprometidos estimulando el gusto por el saber y el hacer. La formación inicial del profesorado y las futuras profesiones de los centros. Sistemas educativos en los cuales cada uno se desarrolla diferentes modelos de enseñanza, tanto teórica como práctica. Los niveles de educación inicial y primaria. Según la lectura, los maestros deben ser agentes de la interacción educativa y planificadores de la enseñanza. La educación secundaria y universitaria. La formación inicial suele vincularse con la investigación de su campo, sea de historia o matemáticas, aunque la orientación hacia la enseñanza sea ausente. Entre estas orientaciones de la formación inicial de la educación secundaria y la universidad hay algunas diferencias en el acceso al trabajo, ya que la universidad precisa la investigación y la secundaria domina un temario. Estas culturas profesionales señalan diferentes implicaciones en la teoría y la práctica. Encuentran un enfoque más ilustrado, académico e investigador. Se orienta la práctica por la enseñanza al alumnado. Clay apunta una razón de la quiebra entre las propias culturas profesionales. Dice que los maestros se centran principalmente en el contexto particular de sus aulas y no se preocupan por el conocimiento. Por lo tanto, la teoría debe facilitar el estudio teórico y las actividades deben ser reflejadas al esfuerzo de la práctica en el aula. El idioma de los teóricos y los prácticos. Brocken y Hofbolters, Mirique y Gravani dicen que el profesorado de educación infantil primaria diferencia el idioma que manifiesta al contraste de los teóricos. El lenguaje de los académicos suele ser más amplio y riguroso, siendo un lenguaje duro para los docentes. El lenguaje de los maestros es más simple, restringido y contextualizado. El idioma teórico práctico refleja los modos de pensar, sentir y de actuar, adaptándolos al contexto del trabajo. El idioma teórico es el que desarrollan los académicos con un pensamiento abstracto, descontextualizado y reflexivo. El idioma práctico desarrollado por maestros con un pensamiento más abstracto y contextualizado. Ambos intentan acercarse al entendimiento. Los académicos generan teoría y los docentes generan prácticas, los dos con la misma finalidad de mejorar la enseñanza-aprendizaje. Como conclusión, estos 5 problemas apuntan a la relación entre teoría y práctica. El docente debe incluir según su nivel educativo los conocimientos pedagógicos del cual fue formado. Ciertos niveles educativos tienen diferencias en la teoría y la práctica.
con un lenguaje más abstracto y reflexivo, otros con un lenguaje complejo y directo. La confusión de los términos define el trabajo diario de los docentes, implicando la misma disipación para entenderse y relacionarse con el alumno. La teoría define un conocimiento formal e investigativo y la práctica define comportamientos, acciones, actitudes y valores. La teoría y práctica se verá reflejada en las aulas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es así como doy por culminada dicha exposición, esperando sea favorecida para la formación docente. Gracias.